Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Y aquí estoy volviendo a mi propio jardín, intentando ver las cosas por primera vez en este día viernes, preparándonos para el fin de semana. Me encanta estar en este jardín, estoy en el sector de mi biblioteca, se escucha el sonido de los pájaros en este sector precordillerano. Probablemente son bandurrias y que el Tegue es como un pedazo de sur. Pero aquí en la región metropolitana saludo a todos los radiovidentes que me escuchan en Antofagasta, en Temuco, en Valparaíso, en Viña del Mar, los que nos siguen a través de pauta.cl e incluso en Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y ahora entro a otro jardín, el jardín del Palacio Pereira. No sé si es un jardín con gente que esté dando vuelta por ahí o estará lleno de fantasmas. Vamos a ver quién está en ese Palacio Pereira. Se rumorea que las salas han quedado vacías algunas veces, que los constituyentes se han trasladado a la Universidad de Chile, y ahí quiero conversar con una constituyente que de alguna manera rompe con esa idea hecha. Somos el país de las ideas hechas, el país de la caricatura, de lo que alguien podría tener de un político, o en este caso una constituyente de derecha, ¿no es cierto? Cuando se dice izquierda, uno se imagina un perfil de persona. Cuando uno dice derecha, se imagina otro perfil de persona. A mí siempre me ha molestado eso de encajonar a la gente o meterla en cajones. Desde chico me he rebelado frente a eso. Al contrario, me gusta la gente libre que transita de un lugar a otra, que cruza orillas, que conversa, que dialoga. Y si la convención no es eso, un jardín donde los de derecha, de izquierda, de centro y de lo que sea, no se sientan a conversar cara a cara, no cruzan la orilla, ¿podrá salir realmente una constitución que sea de todos? Y bueno, Paulina Veloso, constituyente del Distrito 21 por Renovación Nacional, una joven constituyente de 2 hijas, rompe toda la idea hecha que alguien se hace cuando tira casi como agresión la palabra derecha. Tú eres de derecha, ¿no? Y resulta que ser de derecha significaría ser residente en Vitacura y Lo Barnechea, ¿no? Y resulta que no, que la derecha se reparte en distintos lugares, que hay gente de derecha en el sur, en el norte, en la zona oriente, así como también de izquierda. Paulina, muchas gracias de darte un tiempo en esta agitada agenda, me imagino, de constituyente. Me imagino que te ha cambiado la vida, de conversar conmigo esta tarde en mi jardín. Hola Cristian, un gusto, un agrado poder conversar contigo, más aún en este ambiente tan agradable, tan pacífico, tan tranquilo, que dista mucho de los plenos de la convención, la verdad. Así que, pero sí se parece un poco a lo que se vive dentro de las comisiones, en donde el dialogar, el poder llegar a acuerdos es mucho más fácil. Entonces es muy distinto el ambiente en los plenos y en las comisiones. A ver, ¿por qué? Porque en los plenos de alguna manera los convencionales están hablando a la galería, le están hablando a las redes sociales, me imagino, y en cambio en las comisiones, digamos, están hablándole a sus colegas, digamos, no están hablando para afuera. ¿Es Claro. por eso, crees tú? Yo creo que es un poco por eso, pero también por la misma dinámica que se ha instaurado dentro del Pleno desde el momento en que nos sientan ya por bancadas o por afinidades políticas, como le llamó la mesa directiva en su momento. Creo que se cometió un error. Al inicio estábamos sentados de forma aleatoria, yo tenía 2 personas de izquierda a cada uno de mis lados, y creo que eso habría propiciado mucho más el diálogo que sentarnos a todos los de derecha y así después hasta llegar a los más extremos. Y no se pudo discutir eso. Qué interesante esa idea de que
de haber tenido una mezcla, así como se mezclan mujeres con hombres en un curso, no colocar siempre a los mismos amigos en los mismos bancos. ¿No se pudo hacer eso? ¿No se abrió nunca esa posibilidad? La verdad es que sí, pues al inicio, como había sido todo aleatorio, quienes quedaban en el hemiciclo, quienes quedaban en las salas, después cuando nos distribuyeron, yo quedaba en un sector en el que estaba con dos personas que eran de izquierda, pero a la sesión siguiente se reordena todo esto y se dice que la mesa directiva junto a otras personas decidieron que era mejor sentarnos por afinidades políticas y en el fondo se replica todo lo que ya se vive en el Congreso. Entonces yo creo que fue un error y eso no hubo instancia de debatirlo. Hay cosas que no se debaten, entonces uno pensaría que la mayoría de las decisiones que se toman se discuten, se conversan. Hay cosas que se toman así tan verticalmente y horizontalmente en la convención. Sí, hay cosas que pasan solamente por la mesa directiva como esa decisión. Sobre todo en la primera semana hubieron muchas decisiones que fueron solamente de ellos y que a nosotros nos tocaba decir sí o no, nomás y en el fondo siendo una minoría poco podíamos influir en que fuera un no la mayoría. Esto es interesante. La derecha en minoría. Uno podría pensarlo como algo negativo, en el sentido de que uno podría haber empezado en pos del equilibrio, que la derecha hubiera tenido una mayor representación para equilibrar una convención que se ve bastante cargada hacia la izquierda, incluso a veces hacia la extrema izquierda, como el país en general en las últimas elecciones. Sin embargo, ¿cómo ves tú esto de una derecha aparentemente disminuida, aparentemente arrinconada, minoritaria? ¿Qué crees que es lo positivo y negativo de eso? Yo creo que lo positivo es precisamente esto que se ha venido dando, sobre todo en las últimas semanas, en donde una parte importante, dentro de las que también estoy yo, de la parte de la derecha, hemos decidido abrirnos al diálogo. Creo que eso ha sido fundamental y ha llevado también a otros constituyentes a hacer lo propio. Conocimos hace unos días atrás un comunicado que sacaron varios constituyentes, entre ellos Luis Barceló, Felipe Herboes, en donde forman un nuevo referente cuya finalidad es precisamente generar un centro político. Si bien ellos son de centro izquierda, yo soy de derecha, más de centro derecha, la idea es generar un centro político dentro de la convención que nos permita tener una carta magna que de verdad sea la casa de todos, que en el fondo eso es lo que nos estamos jugando hoy día al salir de nuestras trincheras, porque hay algunos que todavía se quieren quedar dentro de la trinchera de la derecha y no salir a dialogar, pero habemos una parte importante que sí queremos dialogar, que creemos que ese es el único camino para poder tener un buen producto final una vez que terminemos ya este proceso y tengamos que presentarle la propuesta a toda la ciudadanía. Lo que ha pasado, parece, en los últimos años es que el centro ha desaparecido, ¿no? Ha sido succionado y el país se ha polarizado. La pregunta es, ¿tú ves articularse un centro que puede ser importante e interesante dentro de la convención? ¿Y quiénes podrían confluir, crees tú, en ese centro? Aparte de lo que me acabas de nombrar, que son los más predecibles, probablemente algunos miembros de la antigua exconcertación o centro izquierda, algunos elementos más liberales dentro de la derecha, como el caso tuyo, liberal en sentido político, no estoy diciendo de valórico ni Sí, lo entiendo. ¿Quién más puede confluir ahí? ¿Independientes no neutrales? ¿Gente descolgada del pueblo? ¿Quién crees tú que podría confluir en ese centro? Bueno, en ese centro yo creo que algunos también miembros de Independientes No Neutrales, de hecho nosotros apoyamos a Lorena Céspedes finalmente en su vicepresidencia, fue con firmas de Renovación Nacional y también de Bópoli que finalmente ella quedó ahí. Y creo también que algunos de los miembros del Partido Socialista, porque en el fondo yo creo que acá van a ser según las materias que se discutan también cómo vamos a ir confluyendo en ellas. Creo que esto ya no va a ser por un frente político o una bancada política, sino que va a ser por cada una de las materias de interés social que se lleguen a debatir. Paulina, de hecho, tú sorprendiste votando por Patricia Politzer en un momento que se estaba votando. Al comienzo todo se veía muy ordenadito, ¿no? Muy bloque, 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 bloque. Y hubo algunos que cruzaron, muy poco, entre ellos tú. ¿Por qué votaste por Patricia Politzer? ¿Qué había detrás de ese voto?
La verdad es que detrás de ese voto había eso, el transmitir que nosotros estamos abiertos a conversar, a cruzar esos puentes que no muchos se atreven y que algunos dicen ya, pero entonces si lo vamos a cruzar nosotros, que también los otros lo crucen. La verdad es que fue un gesto político que nosotros esperábamos que muchos más quizás se sumaran a eso, pero finalmente por parte de algunos primó la postura más dura. Nosotros desde un inicio, que en realidad éramos poquititos, éramos 3 nomás los que nos atrevimos ahí a abrir las puertas del diálogo, nos hemos dado también a esa tarea, a que esos puentes finalmente ya no se vean en el fondo a la derecha como los leprosos del grupo a los que nadie se puede juntar, porque en un momento, claro, también sentíamos ese rechazo de que quien se acercara a nosotros públicamente iba a ser escudriñado. Entonces, hoy en día eso ya no es así. Conversamos en el patio del ex Congreso con cualquiera de los constituyentes. Ya se han ido flexibilizando un poco las posiciones, sobre todo en cuanto a lo humano, que yo creo que eso también es sumamente importante, el conocer, como tú lo mencionabas al principio, la realidad de la que proviene cada uno de los constituyentes, porque eso de que la derecha está en la dehesa y la izquierda está en Lota no es así. Yo soy nacida y criada en la comuna de Lota, el sector rojo de mi región, y la verdad es que soy de Renovación Nacional, son 11 años de militancia. Oye, Lorena, Paulina, perdón, de hecho es muy interesante porque Lota es un lugar casi de leyenda, mito del imaginario de la izquierda, las luchas sindicales, populares, de liderazgo importantes políticos que han surgido y he estado en Lota, es una región muy, muy interesante. Me tocó dar una charla una vez en un colegio. Y tú vienes de ahí, o sea, vienes de como de una parte del Chile profundo, del Chile del carbón, del Chile que está incluso mitificado en la literatura, no sé, de Baldomero Lillo y otros escritores. Eres, entiendo, leí una entrevista de padre pescador y comerciante. Tus padres se conocieron en un hogar de defensoría del niño en Lota. Entonces esto rompe completamente, yo creo que desarma un poco y desestructura a la persona de izquierda más prejuiciosa, porque hay gente de izquierda prejuiciosa y gente de derecha prejuiciosa, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Y en el fondo se rompe ahí también el esquema porque en el fondo, como se dice vulgarmente, en todos lados se cuecen habas y resulta que hay mucha gente de la izquierda que también vive en la dehesa o que tienen patrimonios muy grandes que han salido también estos días en la prensa. Entonces, las etiquetas, yo creo que eso es algo que hemos ido dejando un poco de lado en el pasar de las semanas dentro de la convención. ¿Qué es lo que de tu historia o en tu historia te marcó a ti para decidir, por ejemplo, una militancia sostenida en un tiempo que poca gente le gusta militar, en un partido de centro derecha que es Renovación Nacional? En la derecha, hablemos de la derecha sin necesidad de estigmatizarla. Yo no estoy estigmatizando al decir derecha, digo, es un legítimamente otro que se siente parte de esa derecha, como podría ser de izquierda. ¿Qué es lo que te hizo a ti sentirte de derecha y qué es para ti ser de derecha o de centro derecha? Y conectarlo un poco con tu historia, Paulina. La verdad es que acá en la comuna de Lota, sobre todo, el ser de derecha y lo que me llevó en el fondo a militar en Renovación Nacional, una que en ese momento había una posibilidad también histórica acá en la comuna de tener un alcalde de Renovación Nacional que fue un líder muy bueno y que en el fondo también fue uno de los motivos por el que 2 años después decidí ingresar a Renovación Nacional. Y lo otro es el tema del esfuerzo personal. Eso yo creo que es algo que marca mucho a esta nueva derecha, a esta derecha que tiene una visión que es más social, que es más del emprendimiento, que es del esfuerzo personal. La verdad es que eso es lo que me identifica un poco más con este sector político, porque yo veo la realidad de la gente de izquierda aquí en mi comuna y una parte importante no son precisamente los más emprendedores ni los más alentados. Suena, de verdad que suena súper feo, pero en la práctica es así. Entonces por eso yo dije, no, si bien tengo muchos amigos que son socialistas, que son comunistas, no me identifico con ellos porque por un lado estaban los principios y valores también del partido, que no sé si seré de las pocas militantes que los pidió antes de ingresar también,
y me identificaba ese Chile que proponía también Renovación Nacional, que finalmente después también fue cambiando cuando se saca la mención a Pinochet dentro de los principios, que eso fue lo que impulsamos desde la juventud también de RN. Entonces, eso es lo que me identifica de este sector, Eh, principalmente el esfuerzo personal. Ahí hay algo muy interesante que tiene que ver con las fuerzas que mueven Chile y las fuerzas que mueven también las opciones políticas. Tú hablas del esfuerzo personal, hablas del emprendimiento. De alguna manera tengo la sensación que en el último tiempo se ha ido imponiendo más la idea, más que del esfuerzo, del regalo. O sea, hablemos del bono. Y estoy no diciendo que hay gente que necesita legítimamente el bono, pero hablaba el otro día con el economista Joseph Ramos, que me hacía un diagnóstico tremendo, y esto es transversal, es un populismo transversal, que se está imponiendo la idea de repartir bonos, un carnaval de bonos descomunal, sin focalización, digamos, y que produce una cultura que en vez de premiar el esfuerzo, está premiando lo contrario, digamos, está generando bolsas de clientela política futura que van a esperar su bono. ¿Comparte ese diagnóstico? Sí, la verdad es que eso yo también lo he visto y lo he vivido acá en la provincia de Arauco y en la comuna de Lota, donde uno ve que pequeños emprendimientos que ya se están reactivando producto de la fase en la que estamos con el tema de la pandemia y están a la búsqueda de trabajadores ofreciendo remuneraciones que, por cierto, son buenas, son dignas, sobre los 500.000 pesos, y aún así no hay trabajadores disponibles. No hay personas que quieran trabajar, porque en el fondo entre que te paguen 400.000 pesos por trabajar y si por el bono puedes recibir 400 o 500 sin hacer nada, hay mucha carencia de personas que quieran trabajar. Y eso yo lo he visto, a mis papás les pasó también en la ferretería que tienen y también ofrecían una buena remuneración, pero la gente por un lado estaba recibiendo su sueldo por los PMU y por otro lado estaba recibiendo los bonos. Entonces, eso es algo que de verdad que es preocupante a largo plazo si la gente ya lo tiene como un ingreso que va a recibir de manera mensual. Paulina, ¿qué pasó con la derecha que ha tenido tan malos resultados? A ver, y la sensación, puede ser una idea hecha mía, es que la derecha como que abandonó el territorio o abandonó a su electorado. Hubo una derecha que estaba enraizada territorialmente, incluso hay que decirlo, en la UDI, por ejemplo, a un Jaime Guzmán que iba a las poblaciones, un Longueira, pero da la impresión que, a lo mejor no es solo la derecha, pero da la impresión que la derecha abandonó el electorado y que su electorado abandonó la derecha. ¿Qué es lo que pasó? Tú que estás anclada con el territorio y tienes una visión política no desde el escritorio de un partido, sino que desde un lugar real de Chile. Sí, la verdad es que yo creo que se perdieron en la realidad, en lo que estaba sucediendo afuera de su pequeña burbuja. Creo que ese es el mayor problema, que al salir del territorio, al quedarse dentro de su zona de confort, se perdieron de lo que estaba sucediendo y no escucharon todas las voces de alerta que llegaron desde la ciudadanía por lo que estaba ocurriendo, y en el fondo eso le pasó a la derecha, le pasó a la izquierda, le pasó al Congreso por sobre todo, y por eso fue que llegamos también a este estallido social, y resulta de que de repente uno se encuentra gente en el sector que todavía cree que esto solo fue una articulación política que nos llevó al estallido social, y todavía no entienden que de verdad había un descontento ciudadano que nos llevó a esto. Ahora, es interesante ver, yo escuchaba la otra vez a un analista uruguayo que se dedica a analizar conflictos sociales, que decía que no ha habido una interpretación adecuada, una buena interpretación de ese movimiento social tan potente que fue en octubre. La izquierda lo ha interpretado, la ultra izquierda, con un discurso ultra ideologizado, ¿no es cierto? Y radical, que el país quiere poco menos que una revolución jacobina, un asalto al Palacio de Invierno y cambiar el modelo. Pero ¿cuál es tu interpretación, digamos, del fondo de ese malestar o del elemento más esencial del malestar? ¿Y qué te parece a ti? ¿Quién ha interpretado mejor ese malestar? Mira, la verdad es que yo creo que quien interpretó en su momento muy bien el malestar y tuvo el pulso para sentirlo fue Mario Desbordes, quien finalmente cuando Te lo iba a ingresa a nombrar, ser, sí, te lo iba a nombrar, sí. cuando fue ministro, en el fondo fue acallada un poco su voz, pero la verdad es que él sintió muy bien el pulso de lo que estaba sucediendo con la ciudadanía. Eh, Ahora bien, yo esto lo interpreto desde varias aristas.
pero creo principalmente que la ciudadanía cuando salió a las calles no salió a pedir una nueva constitución. La verdad es que yo veía las consignas y la gente quería pensiones dignas, quería mejor salud, educación gratuita. Lo que salió a demandar fueron demandas sociales. Y en el fondo sí, ahí hay un grupo que después logró instaurar el tema de la nueva constitución, pero yo creo que hoy lo que la ciudadanía quiere, si bien puede ser a través de la nueva constitución, y digo puede ser porque puede que finalmente no lo sea, lo que ellos necesitan o lo que ellos quieren es mejor pensión, es mejor salud, es mejor educación, es accesibilidad a viviendas, son esos los temas que a ellos les interesan, no en el fondo que Chile sea una república o no, porque en realidad lo que se opone a la república es la monarquía. Yo decía el otro día qué es lo que quieren los principados de los pueblos originarios. La verdad es que es complejo el cómo los políticos están interpretando todo esto y tratan de cierta forma de darle soluciones que yo creo que son erradas y que nos pueden llevar a que al final de este proceso obtengamos un gran voto de rechazo o bien se apruebe, pero un monstruo que no nos va a dejar vivir en paz. Pero tú eres más optimista en este momento o pesimista. A estas alturas del partido, con estos meses de funcionamiento, hoy día o anteayer escuchaba a Baza, el vicepresidente, decir que en octubre se comienzan ya a discutir los contenidos de la Constitución, ya ha pasado el tema del reglamento. ¿Cuál es tu sensación? Porque veo que tienes harto sentido común, que estar bien conectada con la realidad y tienes buena herramienta analítica. Yo te había nombrado a ti, ministra del Interior, después del estallido. Claro. A ver, ¿cómo percibes tú y cuál es tu termómetro hoy día en relación a si vamos a llegar a buen puerto, si esto va a terminar bien y es posible que tengamos un texto constitucional que nos represente a todos o terminemos en un imbunche, en una especie de árbol de Pascua que nos asfixie, como tú acabas de decir? No, yo la verdad es que todavía tengo esperanzas y esa esperanza es la verdad que con estos últimos acontecimientos que se han venido dando han ido creciendo. Yo creo que vamos a lograr sacar un buen texto constitucional que en gran medida dé solución a muchas de las demandas sociales o que dé el pie para que a través de las políticas públicas, porque sabemos que la Constitución no es una varita mágica, entonces que dé el pie para poder generar esas políticas públicas que la ciudadanía espera. Yo la verdad es que creo que se va a lograr, en el camino probablemente no va a ser tan fácil, pero creo que muchos de los constituyentes ya se han dado cuenta de que la ciudadanía está expectante y nos sigue en cada paso que damos, que eso también ha ido, yo creo, haciendo sentir esa responsabilidad que unas semanas atrás los constituyentes no sentían, sobre todo cuando ya se empezó a ver el tema de las asignaciones. Como que muchos se dieron cuenta de que, oye, sí, todos nos están mirando, todos nos están siguiendo, entonces hay que hacer las cosas bien. Creo que ahí recién se empezó a concientizar un poco en eso. Estoy conversando aquí en el de Jardín con Paulina Veloso, constituyente del Distrito 21 de Renovación Nacional, oriunda de Lota. Paulina, lo que hay hoy día, lo que uno percibía, sobre todo al comienzo era muy fuerte, era como un mosaico variopinto, a veces en algunos casos más circense, en otros casos no tanto, de cantidades de identidades estallando por todos lados, que está bien, ¿no? Decía, ok, la diversidad es fantástica. Parte de la diversidad de nuestro país. Ya, ok, muy bien, pero el problema es cómo articulas tú las demandas identitarias tan fuertes que corresponden además a un tiempo nuestro, el siglo XXI, esta posmodernidad donde más que un nosotros comunitario, un nosotros más amplio, parece que priman más las agendas de las identidades más pequeñas. ¿Cómo articulas tú eso? Y lo pienso particularmente por el punto justamente del tema indígena, que es un tema complejo. ¿Cómo crees que finalmente se va a articular aquello? Porque puede haber una expectativa de un sector que está interpretando incluso al mundo indígena, que espera que de aquí la Constitución salga este Estado plurinacional, que a lo mejor no sea la República, no sé, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo se va a articular esas demandas individuales o parceladas, digamos, parciales, para poder llegar a un consenso, a un punto medio? Sí, la verdad es que ese quizás es el punto más complejo, porque los pueblos indígenas
como vienen con este sentimiento de postergación por mucho tiempo, la verdad es que hoy día ellos creen o les han hecho creer y sentir que ellos son los que mandan y los que tienen la voz cantante en todo este proceso. Y de hecho yo se lo escuché decir a la constituyente Linconado cuando fue a la mesa donde estaba Jaime Baza y la presidenta Loncón, y ella les decía, nosotros mandamos aquí, ustedes tienen que hacer lo que nosotros decimos porque ya no es el tiempo de los políticos, es el tiempo de los pueblos originarios, les decía ella. Entonces yo creo que ahí también una parte de la izquierda, quizá la más extrema, ha alimentado eso en los pueblos originarios para, de cierta forma, tratar de dirigir también este proceso. Entonces eso puede que sea un poco complejo en el sentido de cómo tú manejas todas las expectativas que ellos tienen de este proceso que estamos viviendo. Porque está por un lado sus distintas reivindicaciones, que algunas yo creo que son muy atingentes, sin duda nosotros lo dijimos a través de una carta, hay una deuda histórica con los pueblos originarios, pero yo esa deuda histórica, por ejemplo, no la traduzco en la reivindicación de todas las tierras que ellos quieran. ¿Ves? Entonces ahí hay un tema que también va a haber que hacer una bajada en qué significa para ellos la plurinacionalidad, más allá de cómo nosotros la entendemos, que eso también es algo en el que en algún momento vamos a tener que consensuar y ver ya, que sí, que no. ¿Cómo evalúas a Elisa Loncón como presidenta de la Constituyente? Mira, la verdad es que yo no tengo una mala evaluación de ella, pero sí yo creo que ha cometido muchos errores, que a veces es mejor callar que decir cualquier disparate, como por ejemplo cuando ella dijo que los constituyentes habíamos bajado de peso, yo debo decir que no he bajado ninguno. Entonces hay situaciones que sí son dificultosas dentro de, pero que no se expresan de la forma correcta, porque en el fondo haber dicho que no contábamos con un espacio donde almorzar era una realidad versus decir que habíamos bajado de peso, que no era cierto. Entonces yo creo que a veces es mejor callar que hablar de más, y más también cuando ella da esas declaraciones que también creo que fueron desafortunadas, de que ella no tenía la altura de Mandela para pedir que se bajaran las armas. La verdad es que yo creo que hay que tener solo sentido común para entender que la gente quiere vivir en paz, y más cuando uno pertenece a ese territorio y lo ve y lo vive a diario. O sea, yo voy a Contulmo, voy a Cañete, voy a Tirúa. ¿Tú crees que hay terrorismo ahí? Sí, la verdad es que yo que transito por esos territorios constantemente, lo que se vive ahí es terrorismo por pequeños grupos violentistas principalmente. Yo insisto en que yo no atribuyo esto al pueblo mapuche. De hecho, en Tirúa principalmente tengo muchos amigos que son mapuches y que viven la misma sensación de inseguridad que vive cualquier ciudadano común y corriente. Paulina, a ver, estamos, digamos, a pocos meses, octubre planteó el vicepresidente de la Asamblea, de la Convención, de que se va a iniciar la discusión de los temas de fondo. Dime, ¿cuáles van a ser los temas, crees tú, que van a tener más consenso? Yo ya imagino algunos. ¿Y dónde crees tú que va a estar la piedra de tope donde se van a dar peleas y probablemente luchas ideológicas muy potentes, digamos? Ojalá que no, pero me imagino que eso va a ocurrir inevitablemente. Sí, la verdad es que yo creo que principalmente en el tema de las demandas sociales en general, yo creo que va a haber una aprobación o un apoyo transversal. Ahora bien, cuando veamos el modelo económico que va a seguir en el país, la definición de qué forma de gobierno vamos a tomar, porque la verdad es que hay incluso dentro del sector también hay algunas diferencias. Entonces yo creo que esos van a ser quizá los focos de mayor conflicto, de mayor problema, pero en cuanto a derechos y demandas sociales, educación, salud, ahora la forma en que nosotros creemos que podemos dar una mejor salud o una mejor educación, probablemente ahí también en el detalle van a ser distintos. Pero tú, por ejemplo, la Constitución del 80 está basada en el principio de subsidiariedad. Hay gente de pensadores de derecha incluso que han dicho, yo lo he entrevistado, que claro, es una subsidiariedad muy reductiva, porque hay varios principios de subsidiariedad. ¿Tú cambiarías ese Estado subsidiario por un Estado social de derecho como habla o el discurso de izquierda? A ver, ¿o es una diferencia puramente semántica de palabra o hay algo más de fondo? A ver.
Me Sí, la gustaría verdad es tener... que yo creo que el Estado debe tener un rol más activo, porque en el fondo el principio de subsidiariedad se ha visto hoy día y hasta el momento desde una sola arista, que es la del rol de dejar hacer a los privados. Mm. Pero falta también esa otra área en que cuando los privados efectivamente han demostrado presentar falencias en ciertos derechos que son fundamentales, como por ejemplo el tema de la salud, yo creo que ahí el Estado también debería tomar un rol más protagónico, porque la subsidiariedad tiene estas dos caras, la cara pasiva y la cara activa, y ahí yo creo que el Estado de Chile también ha fallado un poco en ser parte de este principio de subsidiariedad de una manera más activa. Y el tema, me imagino que el tema de la descentralización va a ser también un tema transversal, pero el tema es en abstracto, estamos de acuerdo, pero a ver, ¿de qué manera se señala eso en la Constitución? ¿Qué es lo que se fija? ¿Qué es lo que qué bandera se coloca ahí, se clava en la Constitución? Tú que eres de región, digamos, me imagino que es un tema sentido para ti. Sí, es un tema sumamente importante y yo creo que ahí quizá los opositores silenciosos van a ser los constituyentes de Santiago, porque en el fondo eso va a implicar también el perder una cuota de poder importante en las decisiones políticas, en las decisiones económicas, porque en el fondo es entregar todas esas facultades a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales. Hoy día tenemos gobernadores regionales que fueron electos por votación popular y que también tienen facultades muy limitadas. Entonces yo creo que el traspasar facultades a los gobiernos regionales y también a los gobiernos comunales es una tarea pendiente y que nos va a ayudar mucho en el proceso de descentralización. ¿Qué te pasó a ti con la palabra república? ¿Te afectó? A mí me afectó como ciudadano común y corriente. A ver, ¿crees que fue un error que finalmente es solo un detalle o era una prueba para ver hasta dónde se corría el cerco? Lo que se hizo ahí con la palabra república. Yo la verdad es que traté también de hacerle entender a la gente que esto no era un cambio en la Constitución, porque todavía no hemos redactado ni una coma ni un punto de ella, pero que para mí sí fue una muestra o una antesala de lo que se viene por parte de las proposiciones de los pueblos originarios. La verdad es que yo tengo una opinión negativa de esta mención a la República, porque Chile es una república democrática, es la República de Chile, y yo creo que el no haberlo consignado de esa forma en el reglamento ya es la antesala de lo que los pueblos originarios, los pueblos indígenas vienen a proponer dentro de esta nueva Carta Magna, porque en el fondo, como te lo comentaba hace un rato atrás, la república se opone a la monarquía. Yo creo que nosotros no queremos no queremos tener un monarca, no queremos replicar China ni ninguna de otras de las vivencias que hay en el mundo. Tampoco queremos el principado de los pueblos originarios, porque yo no creo que sean ellos tampoco los que tengan que mandar acá. De hecho, hemos escuchado muchas veces que muchos de ellos ni siquiera se sienten parte del Estado de Chile. Entonces ahí es donde toma un poco de sentido esto de que ellos quieran hablar de pueblos en vez de República de Chile. Se acaba de ratificar hace unos días atrás el quórum de 2/3 para la aprobación del reglamento. Eso parece ser una señal positiva. La firmó y la aprobó incluso alguien como Fernando Atria. ¿Cómo ves tú esa decisión? Yo lo veo de una forma muy positiva, y más que todo porque la Constitución no es una simple norma, no es una ley cualquiera. Va a sentar las bases de lo que va a ser el futuro de Chile. Si queda una buena Carta Magna, un buen producto final, probablemente por los 30 o próximos 50 años. Entonces, que se mantenga el quórum de los 2/3, creo que es lo más razonable. Precisamente por eso, porque tiene que haber algo más que la simple mayoría, que estemos de acuerdo en ciertas materias para que ellas puedan estar en la nueva Constitución. Paulina, ¿a ti te gustan los libros? ¿Te gusta leer de repente o tienes tiempo? Sí. La verdad es que me gusta mucho. Cuando estaba en el liceo, como viajaba harto, me tocaban viajes largos, me iba y me venía leyendo. ¿Hay algún libro que te haya marcado en tu vida o que te haya interesado últimamente, a lo que hayas leído? Te lo digo porque siempre hago esta pregunta aquí en mi biblioteca, porque soy un lector curioso de lo que leen los otros. Sí, la verdad es que hay un libro que me marcó mucho en mi enseñanza básica, o sea, mi enseñanza media, y que en el fondo es un reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo hoy día también. Se llama Ensayo sobre la ceguera, que no me acuerdo ya del autor, pero te da una visión. José Saramago. César Amago, y cuando ya empezó este proceso del estallido social,
y uno veía a la gente que eran como verdaderos zombies, sobre todo los que andaban saqueando, y yo decía, oye, es igual a lo que yo leí en ese libro, es igual. Qué interesante. Yo entrevisté a Saramago, la autora, hace muchos años atrás. ¿Ah? Yo te quiero recomendar un libro, saqué un libro, me gustaría regalártelo, porque lamentablemente lo digital no lo permite. Un libro, fíjate, de un escritor chileno, un sureño, aicenino, del Chile profundo, una novela que me sorprendió, bellísima. Él falleció, lamentablemente, Enrique Valdés, nació en Río Baker, en la región de Aysén, estudió en Coyhaique, se especializó en música y literatura, una preciosa novela sobre el sur y sobre el esfuerzo de las familias pioneras, tiene que ver con el Chile del territorio, es una novela hermosa que se llama Ventana al Sur. Esa me tinca que te podía gustar, Paulina. Ya, lo voy a anotar para que después la podamos comentar. Yo creo que te va a gustar mucho. Paulina, yo de verdad quiero agradecer mucho tu tiempo. Quiero de verdad felicitarte por el trabajo que has hecho en la convención, lo que se ha leído en los medios de comunicación, lo que hemos sabido. Creo que tú de alguna manera representas lo que esperamos la mayoría de los chilenos, un sentido común, un ánimo de diálogo, un ánimo de construir una constitución de verdad enraizada, ni en la trinchera de la derecha ni en la trinchera de la izquierda, sino en la trinchera de Chile. Así que de verdad muchas felicitaciones por ese trabajo que imagino que no debe ser fácil cuando hay ambientes tan polarizados a verse artificialmente por lo ideológico. Sí, muchas gracias por el espacio y porque en realidad siempre es grato el poder tener una conversación que no es solamente política, sino que busca también al ser humano que hay detrás de esa persona que la gente ve probablemente en una imagen nada más. Paulina, ¿tú estás en Lota ahora o estás acá en Santiago? Sí, estoy en Lota, esta es mi tercera semana de forma telemática y la verdad es que yo reivindico esta forma de trabajo porque me ha permitido estar con muchas organizaciones sociales y palpar lo que la ciudadanía está viendo del trabajo que se está realizando en la convención y también transmitir la información, obviamente. Y hasta con los hijos también, que no es mucha, que es importante. Por supuesto que sí, sí. Gracias, Paulina, un gusto de haberte tenido aquí en el jardín. A todos los que nos escuchan, nuestros radiovidentes, decirles que nos volvemos a encontrar el lunes a las 8 aquí en Radio Pauta. Voy a volver a abrir el lunes a las 8 la verja de mi jardín. Recordarles que nos acompaña Fundación Irarrázaval en sus 100 años, apoyando y celebrando a los profesores de Chile y seguros de vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Que tengan un estupendo fin de semana. Nos encontramos de nuevo el lunes. De luego celebrando la lluvia. Eso primero que nada. Muchas gracias. Chao, chao. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde el jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.